Hola, bendiciones. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes un día más en esta serie de Santiago. Esta tarde vamos a terminar esta sección del capítulo 4 del libro de Santiago. Luego vamos a hacer una pausa y vamos a tomar una serie que se llama En la Jugada. Y luego, a final casi del año, mediados, quizás como noviembre o principio de noviembre, vamos a retomar esta serie para terminar ya con el capítulo 5 del libro de Santiago. Esta tarde, el mensaje de hoy es uno de los mensajes, quizás uno de los mensajes más prácticos que cada uno de nosotros podemos usar para nuestra vida diaria. Y ese es el propósito de que usemos estas enseñanzas del libro de Santiago, de lo que Santiago nos está diciendo o Dios nos está diciendo a través de Santiago, para poderlo poner en práctica en nuestra vida. Si usted, le agradecemos que usted sea nuestra audiencia, pero lo más importante para nosotros con usted es que usted tome ese segundo paso que se requiere cuando escuchamos la palabra de Dios. Y hoy, esta tarde, este mensaje, al igual que los muchos otros mensajes que hemos tenido a través de esta serie, es un mensaje bastante práctico. Si usted estuvo a través de esta serie con nosotros, usted se da cuenta que hemos hablado de un sinfín de temas, como por ejemplo, hablamos de la tentación, hablamos de ser hacedores de la palabra, de tratar a los demás imparcialmente, de poder mirar a nuestra vida y tratar a los demás con imparcialidad. Hablamos acerca de controlar la lengua, hablamos acerca de la sabiduría de Dios la sabiduría que viene de Dios y que debemos de buscarla. Y también hablamos de las divisiones y peleas que hay entre nosotros, y hablamos de que a veces nos convertimos en personas sumamente egocéntricas, que queremos las cosas a nuestra manera. Y por esa razón, muchas veces vienen todos estos conflictos y peleas y guerras entre nosotros. Y hablamos, por ejemplo, la semana pasada hablamos de no hablar mal los unos de los otros ni juzgarnos los unos a los otros. Eso es lo que hemos cubierto hasta el día de hoy. Santiago, en esta ocasión, de los versículos 13 al versículo 17, va a plantear una situación para todos aquellos que creo que usted y yo también estamos incluidos, y somos aquellas personas que hacemos planes para el futuro o para mañana, ¿verdad? O sea, todos nosotros de alguna forma u otra hacemos planes para los planificadores, y la idea es de ayudarnos a nosotros a entender por qué debemos nosotros poner o incluir a Dios en nuestros planes. Entonces, Santiago va a tratar ese asunto con nosotros en esta tarde, y con el fin, ¿verdad? Obviamente, de que nosotros podamos ayudarnos a nosotros para poder planificar el futuro. Estamos hablando de quizás algunos de ustedes que están planificando para 5 años, 10 años, quizás para su jubilación. No sé yo, qué sé yo, planes financieros, planes emocionales, planes de educación, etcétera. Hay un sinfín de áreas en nuestra vida que por lo general hacemos planes. Y lo que Santiago nos presenta es que a veces esos planes los hacemos sin incluir a Dios en esos planes. Y recordemos que estamos hablando de cristianos. Esta carta o este libro es escrito para cristianos, para usted. Si usted es cristiano y me está oyendo, es para usted esta parte, estos versículos. Santiago escribe esto para aquellos que están planeando y haciendo planes. En los días de Santiago, déjenme mencionar esto, había algo interesante. Por ejemplo,
las personas, los comerciantes, por ejemplo, tenían sus productos y se iban de ciudad en ciudad. Allá se estaban un tiempo, vendían sus productos, después que los vendían con las ganancias, compraban más productos y se iban a otra ciudad. En fin, vivían una vida errante hasta que ese comerciante hacía suficiente dinero para poder regresar quizás a casa y vivir la vida o jubilarse, ¿verdad? Lo que diría lo típico de hoy sería jubilarse. Entonces, este era el sistema. Por eso es que, entendiendo el trasfondo a lo que Santiago está escribiendo, nos damos cuenta de que esa era la vida, una vida nómada prácticamente, pero que los comerciantes iban de un lugar hacia otro, de un día a otro, 2 días en un lado, un año o quizás más en ciudades diferentes. Santiago nos va a presentar esto del versículo 13, y yo lo leo de esta manera. Dice, vamos pues, dice ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y haremos negocio y ganaremos. Ustedes los que saben lo que será mañana, que es su vida, porque son un vapor, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16 dice, y ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia en esta clase es mala. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Es interesante, ¿verdad? Santiago no está diciendo de que usted y yo no debemos planear. No es que Santiago esté en contra del planeamiento. Lo que Santiago nos está diciendo a nosotros es la manera como nosotros planeamos nuestro futuro, planeamos el mañana. Y no deberíamos, no es que esté diciendo que no deberíamos planificar, sino de cómo debemos planificar. Y demasiados, esto puedo decirlo, que hay muchos escritos en el libro de Proverbios, hay más de 14 áreas o pasajes en el libro de Proverbios donde habla acerca de la planeación. Ahora, esto lo está, por lo menos está en el Antiguo Testamento. No es que no debemos hacer planes, sino de cómo nosotros debemos hacer esos planes. Ahora, y me gusta cómo Santiago comienza y dice, es como, vamos hermanos, ¿qué pasó con ustedes? ¿No? Ustedes saben más que esto es algo que ustedes ya saben cómo se debe de hacer. Y Santiago dice, es como, vamos hermanos, o sea, ustedes ya saben todo esto. Ya saben esto y ya deberían saber esto, pero obviamente hubo personas que probablemente incluso personas que hay hoy en el día de hoy que están haciendo planes o hacen los planes sin consultar obviamente a Dios. El hacer planes en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Santiago, en el tiempo de hoy, era considerado el que hacía planes era considerado una persona sabia. Por lo menos así lo describe la escritura y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de personas que hicieron planes y que Dios bendijo todos esos planes porque lo incluyeron ahí. Y esa es una de las necesidades, creo, más grandes, especialmente en una sociedad transitoria que nosotros estamos. Personas se mueven de un lugar a otro por educación, por trabajo, por matrimonio, por lo que sea. Se mueven de un lugar a otro. Y creo que esa situación no ha cambiado en el día de hoy. Pero muchos de esos planes, me temo, de que muchos de esos planes no se ha incluido a Dios en medio de esos planes. Una de las cosas que yo aprendí cuando estaba joven en el seminario es que las decisiones que uno toma, los planes de decisiones y decisiones que uno toma deben de no estar basados en el beneficio de una sola persona. Por ejemplo, si como familia vamos a hacer una decisión, un plan, no debe de estar basado en el beneficio de una sola persona, sino que beneficie o afecte a toda la familia. Ahora,
Hoy en día, como dije, hay muchos ejemplos quizás que podemos tratar de esta manera y este es el punto de Santiago. Deben estar sujetos a lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. En cada plan, en cada planificación, alguien se debe de sentar y planificar y ver en dónde está Dios en ese plan, cuál es su voluntad en ese plan que tienes, cualquiera que sea, matrimonial, educación, de trabajo, lo que sea. En el cristianismo debemos de incluir al Señor. De lo contrario, Santiago va a estar hablando ahí de que nos jactamos. Estamos hablando de la arrogancia que hablamos la semana pasada. Entonces, hay algunas, por lo menos cuatro o cinco cosas que yo le llamo que actuamos tontamente cuando hacemos decisiones. La primera es, actuamos tontamente en nuestra planificación cuando nuestros planes, comenzamos nuestros planes sin oración. Si usted comienza cualquier plan que comience, si no lo comienza con oración, usted está actuando o yo puedo actuar tontamente, insensatamente. Por ejemplo, cuando confiamos demasiado en el plan en sí, cuando nuestra confianza está más en el diseño del plan y estamos tan seguros de que ese plan va a funcionar en vez de buscar la sabiduría y la dirección de Dios a ver si va a funcionar ese plan. En otras palabras, estás confiando totalmente quizás en tu intelecto o en tu propia capacidad de cómo formulaste eso, cómo planeaste eso. Entonces, estaríamos actuando tontamente cuando confiamos demasiado en el plan en sí. Actuamos tontamente cuando confiamos demasiado en nuestra propia capacidad para llevar a cabo ese plan. No sé si me está entendiendo, pero la realidad es que usted y yo no tenemos ni la capacidad ni la sabiduría. Si queremos que un plan funcione, que lo que viene mañana funcione, usted y yo necesitamos esa ayuda de Dios y necesitamos incluirlo en ese plan. Actuamos, por ejemplo, neciamente en la planificación cuando presumimos de la gracia de Dios sobre la voluntad de Dios. ¿A qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros hacemos un plan y no incluimos a Dios en ese plan y lo hacemos y lo ejecutamos y vamos hacia adelante en ese plan, pero después cuando de pronto nos encontramos que no está funcionando, las cosas van de mal en peor y el plan no está funcionando, entonces volvemos a Dios y le decimos: Dios, ayúdame en este plan, ayúdame, Señor, perdóname porque no te incluí en el plan, pero ahora necesito que vengas a arreglar el problema en que estoy. Eso realmente creo yo que es tonto o insensato, el hecho de presumir, que Dios me va a perdonar si hago mal en este plan. Eso es una presunción y eso es arrogancia. Recuerda, la semana pasada mencionábamos esta declaración que hizo Spurgeon en una ocasión, que dice que si no hay sumisión hacia Dios de nosotros, nuestra fe es una mentira y nuestras oraciones, decía, es simplemente un insulto. Oye, ahora estás buscando la ayuda de Dios para que arregle tu problema del fallo, del plan que tuviste. Entonces, otra de las cosas que pasa es cuando nosotros en el medio del plan jugamos a ser Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estás viendo tu vida como si estás viviendo tu vida como si fueras la autoridad. Como si tú pudieras conocer el mañana, como si tú pudieras controlar los tiempos, como si el mañana estuviera a tu merced o en tus manos, o como si tuvieras el control de los demás y de todo lo que está alrededor de ti.
Por eso es cuando una persona hace un plan por sí solo, sin la dirección y sin buscar la ayuda de Dios en eso, estás actuando a jugar a ser Dios. Y esa es una de las cosas que uno debe de evitar cuando hacemos un plan. Evitar a jugar a ser Dios. Lo sacamos a Dios de la jugada, sacamos a Dios de la ecuación y Él ni siquiera lo reconocemos. Fíjese bien, si ni siquiera lo reconocemos su existencia de Él en medio del plan que nosotros estamos estableciendo. Entonces, quiero compartir con ustedes, aparte de estos 5 aspectos en los que podemos estar actuando insensatamente al planear. ¿Okay? Mencioné esas, ¿verdad? Déjenme las repito. Cuando comenzamos el plan sin oración, cuando confiamos demasiado en el plan en sí, cuando confiamos demasiado en nuestra propia capacidad para llevar el plan, cuando presumimos de la gracia de Dios y cuando actuamos o jugamos a ser Dios. Ahora, déjenme darle entonces, hay algunas razones por las cuales debemos de jugar, no debemos de jugar a ser Dios. Y por qué es importante pedir a Dios la ayuda en nuestros planes. Primero, porque las circunstancias de mañana son totalmente inciertas. Las circunstancias de mañana, usted no sabe el mañana, usted no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y el día de mañana, la Biblia dice que trae sus propios problemas, trae su propio afán, traerá sus propias tragedias, traerá sus propias dificultades. Entonces es allí cuando usted y yo necesitaremos de la ayuda y la fortaleza de Dios en nuestra vida. Y si no lo hemos incluido, digo yo, a veces creo entonces con razón, a veces nuestras oraciones suenan como insultos realmente delante de Dios. Entonces, lo importante es que reconozcamos que probablemente las circunstancias que vengan son inciertas, usted no las conoce. Usted y yo estamos planeando hoy quizás que mañana lunes vamos a ir al trabajo. Algunos quizás están planeando ya que van a celebrar el Día de Acción de Gracias. Otros están planeando quizás que van a celebrar Navidad o Año Nuevo o su cumpleaños o lo que sea o su aniversario. Quizás está todo esto en tu plan ahorita, pero la realidad de esto es que usted y yo no sabemos el mañana, ni las circunstancias son totalmente inciertas. ¿Qué pasaría si usted planea algo para mañana, pero quizás muere un familiar, muere su esposa o su esposo, un hijo, o un accidente, o pierde su trabajo? Por eso es que estamos diciendo que las circunstancias son totalmente inciertas. Entonces, por eso es que yo debo de buscar a Dios en mis planes, porque Él me va a sostener. Si yo lo involucro a Él, si yo lo hago parte de mis planes, Él va a estar conmigo en esos momentos que yo lo necesite. Segundo, no tenemos garantía de lo que consigas mañana. No hay garantía de lo que consigas mañana. No hay garantía de lo que vas a poder lograr el día de mañana. No hay. Tercero, si somos seguidores, se le debe preguntar a Él cuál es su voluntad y cuál es su voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Él es el máster, el principal diseñador de los planes. Porque Él es el que conoce el mañana. ¿No sería de sabio buscar la ayuda de alguien que conoce el mañana? Solamente Dios conoce el mañana. Entonces, debemos de preguntar cuál es su voluntad y no la mía. Yo puedo tener muchos planes y quizás estoy buscando hacer mi propia voluntad en ese plan. Quizás estoy buscando mi propio placer en ese plan. Quizás estoy buscando mi propio beneficio en ese plan, probablemente. Pero debo de buscarle cuál realmente es su voluntad. No es decir, yo voy a ir aquí y hacer esto y hacer lo otro. No sé si esa es la voluntad de Dios. Por eso es que hay que buscarla. Número 4, debemos someter nuestros planes a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a lo que voy a hacer? Supongamos que quizás estás estableciendo un plan quizás de hacerte millonario.
¿En realidad crees que Dios está interesado en que tú seas millonario? ¿Qué dice la palabra? Es más, ya la palabra quizás ya tiene muchas cosas, muchas enseñanzas en relación al plan que tú estás estableciendo, lo que quieres llevar a cabo. Y quizás deberíamos buscar la dirección de Dios. El propósito, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de los planes que nosotros hacemos, debemos de preguntarlo si ese plan realmente trae gloria a Dios, porque debería ser así. Que ese plan, lo que vas a hacer, lo que vas a ejecutar, va a traer gloria y honra al Señor. Entonces, a veces nosotros tenemos planes de comprar una casa y nos preguntamos, ¿cómo esta casa que voy a comprar va a traer honra y gloria a Dios? O voy a comprar un automóvil, quizás mi plan es comprar un automóvil más caro, o mejor que el de los demás. ¿Cómo eso traerá gloria y honra al Señor? Tu matrimonio, tu educación, etc. ¿Cómo tu trabajo? ¿Cómo va a traer eso honra y gloria a Dios? Estas cosas se deben de preguntar y buscarse en realidad cuando nosotros buscamos y debemos someter nuestros planes a la palabra de Dios. Número 5, la planificación, el reino de Dios sobre las comodidades terrenales. Debemos planificar, los planes deben de ir dirigidos a promover el reino de Dios sobre nuestras comodidades terrenales. Porque muchos de nuestros planes a lo largo de los días, ¿verdad? ¿Cuál es tu prioridad en ese plan? ¿Es la comodidad? ¿Estás buscando tu propio beneficio? ¿Estás buscando tu propio placer? ¿Estás buscando tu propio, para aumentar más tu propio egoísmo? Todo esto debe tomarse en cuenta. A veces nosotros hacemos un plan para establecernos más cómodos. Estoy hablando, por ejemplo, aquellos que quieren jubilar. ¿Para qué te quieres jubilar? ¿Has pensado en eso? ¿Es para simplemente vivir para ti? Ahora, no digo que no tienes derecho al descanso, pero si el propósito en el plan de retirarte es solamente vivir para ti, estás actuando de una forma egoísta. ¿No sería mejor si ese plan incluyes a Dios y a otras personas? Porque ahí es donde realmente está el significado de la vida. Y debemos incluirlo. Número 6. Comienza con Dios en el plan. Cuando estés en medio del plan, busca a Él siempre. Y aun cuando termines el plan, que Dios esté incluido. Eso es como esto va a funcionar. Hay un ejemplo en la Biblia del apóstol, el apóstol Pablo era uno de esos ejemplos maravillosos en la Escritura, como 14 veces encontramos en el Nuevo Testamento donde él hace planes y él hacía planes porque era misionero. Y uno de esos, siempre en sus planes él decía, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permita, ahí voy a estar. No debería ser así en nosotros. Usted y yo no somos mejores que el apóstol Pablo, ni somos más inteligentes. Simplemente quiero decir que sería sabio pedir esa dirección. Debemos que el plan comience con Dios y termine con Dios. Y Dios va a estar en medio cuando se esté ejecutando cualquier plan que tengamos. Número 7. Siempre debemos recordar, y esto es importante, quién tiene el derecho de cambiar nuestros planes. Esto no está fácil. Yo puedo recordar ahorita uno de los ejemplos de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? La Virgen María y José tenían planeados un matrimonio, ¿verdad? Matrimonio, una familia, etcétera. Pero Dios tenía otro plan y él era el soberano y él tenía el derecho como creador, como Dios, como Señor de sus vidas, de estropear su plan, porque él tenía otro plan con ellos.
Y creo que esa es la clave de que siempre debemos de recordar quién tiene el derecho de cambiar nuestros planes. Déjame decirte esto, si Dios está interesado en tus planes, pero está realmente más interesado en tu carácter, Porque los planes son transitorios, los planes terminan, los planes son, al fin y al cabo, son terrenales, van a terminar, van a perecer, se van a quedar. Pero el carácter de cada creyente va a estar por siempre con esa persona, por la eternidad. En la Escritura tenemos un hombre llamado David, por ejemplo, y él tiene una oración extraordinaria en cuanto a esto. Fíjate lo que David decía en cuanto a los planes. Y esta es la oración de él, me imagino, cuando él estaba planeando algunas cosas, algo que quería hacer. Y esta era una de las formas que está, por lo menos en los recuentos de la Biblia, de cómo él lo decía. Lo voy a ponerle en una forma como paráfrasis de lo que él dice en esta oración. Lo leo de esta forma. Dice, Señor, ayúdame a comprender mi mortalidad y la brevedad de la vida. Déjame darme cuenta de lo rápido que pasaría mi vida. Mira, haces que mis días sean de corta duración y mi vida no es nada desde tu perspectiva. Seguramente todas las personas, incluso aquellas que parecen seguras, no son más que vapor. Seguramente la gente va por la vida como meros fantasmas. Seguramente acumulan riquezas y valor, sin saber quién eventualmente las llevará. Pero ahora, ya anciano, y tú reconozco que tú eres soberano y en quien confío. Tú eres mi única esperanza. Escucha mi oración, Señor. Escucha mi clamor de ayuda. No ignores mis sollozos o mi llanto, porque dependo de vosotros, como quien reside fuera de su tierra natal. Estoy a tu merced, como lo estuvieron todos mis antepasados. Esta debería ser, creo, una de las oraciones que nosotros debemos hacer cuando estamos planeando. Señor, dame dirección, dame sabiduría. Este plan va a traer honra a ti. Este plan va a glorificar tu nombre. Este plan va a poder beneficiar y ayudar a otras personas. Señor, ¿cómo puedo incluirte en este plan que tengo en mi vida? Luego tenemos el versículo 17, para cerrar el capítulo 4. El versículo 17 es especial porque yo lo he usado mucho ese versículo y lo usamos mucho. Dice el versículo, al que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado, le es pecado. Si hay algo bueno, hay algo que sabes que aquel que sabe hacer el bien, sabe lo que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Bien? No sé por qué este versículo ahí. Recuerde que hemos estado hablando de cómo debemos manejar las pruebas, cómo manejamos la tentación, cómo ser un cristiano fructífero, cómo ser lleno del Espíritu de Dios, cómo tener control sobre nuestra lengua, cómo vivir como un hombre con sabiduría, piadosa, cómo fuera un buen seguidor de Cristo, cómo yo no debo de juzgar a los demás, ni hablar mal de los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Todo esto que hemos mencionado en los pasados versículos, en los pasados capítulos, es alguien que ya sabe qué es lo que debe de hacer, cuál es lo bueno, qué es lo correcto hacer. Y Santiago dice, si tú sabiendo que no debes buscar la sabiduría mundana, tú sabiendo que debes de controlar tu lengua, si tú sabes que debes de buscar la sabiduría de Dios, tú sabes que no debes de hablar mal de los demás ni juzgarlos, como ejemplo. Tú sabes que todo esto es bueno para hacerlo, dice, y si no lo haces, dice Santiago, entonces esto te es pecado. Lo cierra de esta manera, estos capítulos los cierra diciendo,
Estoy hablando a personas que saben qué es lo bueno que hay que hacer. Pero igual, si no hacen, si ustedes sabiendo que hay algo bueno que hacer y no lo hacen, les es pecado. En otras palabras, si usted sabe que es bueno ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que algo que era bueno que hacer, usted sabe que es bueno hacer eso, pero no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Así que Santiago estaba escribiendo a personas que sabían hacer el bien. Y creo que usted sabe hacer el bien. Usted sabe qué es hacer el bien. Ahora, quiero terminar con esto para cerrar esto. Una de las razones por las cuales Santiago está animando en este último versículo a ser obedientes, a hacer las cosas, es que creo que la obediencia hacia Dios habla de cuánto nosotros amamos a Dios. La obediencia habla de cuánto nosotros amamos a Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué? Entonces, lo que hemos hablado en esta segunda parte de esta serie, porque más adelante dije vamos a tener la tercera parte de esta serie, capítulo 5, es que nos anima a hacer aquello que nosotros ya conocemos. ¿Quieres ver transformación en tu vida? ¿Quieres ver transformación en los hijos? ¿Quieres ver transformación en tu matrimonio? ¿Quieres ver transformación en tus finanzas? ¿Quieres ver transformación en tu vida emocional? En todas las áreas de tu vida, educación, en todo. ¿Quieres ver un cambio, una transformación? No una modificación, porque eso se modifica, pero una transformación. ¿Quieres ver eso? Hay que incluir a Dios en nuestros planes. Hay que hacer aquello que Dios nos manda que hagamos. Mire, si tan solo hiciéramos un por ciento de lo que conocemos, de lo que sabemos, muchas cosas van a cambiar. Cambiaría tu actitud hacia el servicio, tu actitud hacia las finanzas, tu actitud hacia el tiempo, tu actitud hacia todo, a la iglesia, a la comunidad, a todo. Cambiaría totalmente nuestro enfoque en nuestra vida. Espero que esto le ayude a usted si usted está planeando hacer algo o tiene algún plan. Incluya a Dios, porque Él es el maestro en el plan. No es usted, ni soy yo, es Él. Porque Él conoce el mañana. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que sí. Dios me lo bendiga. Gracias. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias en esta hora. Bendiga a mis hermanos, Señor. Aquellos que me han escuchado esta tarde, bendígalos de una forma especial. Y Padre, que puedan estar dispuestos a incluirte a ti en este plan. ¿Qué de mañana? ¿Lo voy a incluir? Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y los vemos en la serie que sigue el próximo domingo en La Jugada. ¿Ok? Gracias.